Hola a todos. Bueno, en esta clase continuando AINES vamos a ver los usos terapéuticos que le damos a estos fármacos. Vamos a ver algunos datos muy importantes, algunas particularidades que tienen nuestros AINES, ¿sí? Porque son unos fármacos bastante usados, nosotros necesitamos saber muy bien en qué situaciones usarlo, en qué situaciones hay que tener consideraciones, ¿ya? Y tener también en cuenta las interacciones de los AINES. ¿Ya? También las contraindicaciones que puedan tener esto. Bien, entonces tenemos por acá los usos terapéuticos. Los AINES se los usan en estados febriles, ¿ya? Normalmente los AINES que damos en estados febriles pueden ser usados, los que tienen un buen efecto es el metamizol, ¿no? El metamizol por excelencia tiene un buen efecto a nivel del sistema nervioso central. El ibuprofeno también tiene un buen efecto. El paracetamol, que no es un AINES, pero también muestra muy buena efectividad para lo que son los casos de fiebre. Estados con dolor, podemos usar analgésicos. En estas situaciones usamos analgésicos, ¿no? En situaciones dolorosas, como artralgias, mialgias, neuralgias, cefaleas, dolores producidos por infecciones post o postoperatorios, ¿no? Los pacientes que salen después de una cirugía o los pacientes que tienen un dolor acompañado de una infección. Bueno, entonces los AINES entonces se usan en estados de dolor que acompañan en las infecciones, ¿no? Por ejemplo, en las otitis media se acompañan, son infecciones del oído medio, acompaña de dolor y también lo que son las faringitis, ¿no? Faringitis. Bien, postestreptocócicas. También podemos usarlo como antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios en enfermedades inflamatorias agudas o crónicas, como son las artritis reumatoideas, las artrosis, las artritis gotosa y las tendinitis, ¿ya? Entonces, en esas situaciones de inflamación, tanto aguda o crónica, podemos usar nuestros AINES que también muestran una buena capacidad de reducir el proceso inflamatorio, ¿ya? Por otro lado, tenemos en cuestión de los usos terapéuticos de los AINES, la profilaxis tromboembólicas. En la profilaxis tromboembólica, la aspirina es el que se lleva la medalla de oro en cuestión de los AINES, ¿ya? Se utiliza en la profilaxis de recurrencia de, de ataques, ¿no? De ataques tromboembólicos en dosis hasta 100 miligramos. La aspirina ha demostrado ser un fármaco cardioprotector en pacientes que tienen infarto de miocardio, ¿no? Infarto de miocardio. Bien. Entonces, en estas situaciones podemos usar nuestros AINES, ¿no? En estos distintos situaciones, estados febriles, estados con dolor, uso inflamatorio y tromboembólico, ¿no? Entonces, esos son nuestros AINES que podemos usar. Como dato acá muy importante, tenemos que tener en cuenta que la indometacina que es un AINES, que es parte de los AINES no selectivos, se suele usar para el tratamiento del cierre del conducto arterioso, ¿ya? Es un fármaco que se usa para esos casos. También se usa como fármaco tocolítico. ¿Tocolítico qué quiere decir esto? Inhibición de las contracciones uterinas. Puede usarse durante el embarazo para prevenir el parto, ¿ya? Prematuro. Y este AINES, lo único malo es que es el más nefrolesivo, es el que más nos causa nefrotoxicidad, la indometacina, ¿sí? Así que a tener muy en cuenta eso, ¿no? En cuestión de, antes de si lo vamos a administrar a largo plazo, ¿no? Es muy nefrolesivo. Pero se lo usa como tratamiento como fármaco tocolítico, que son fármacos que inhiben las contracciones uterinas, que se usan bastante en amenaza de parto prematuro, ¿no? Y sabemos que los AINES lo que hacen es inhibir las prostaglandinas, ¿no? Y ya habíamos dicho en clases pasadas que la prostaglandina estimula lo que es el proceso contráctil a nivel de lo que es de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, al inhibir las contracciones uterinas, vamos a disminuir la amenaza de parto prematuro, ¿no? Parto prematuro. Bien, entonces es un fármaco tocolítico. Otro dato muy importante es que en dolores fuertes podemos administrar nuestros fármacos analgésicos, ¿no? Para calmar el dolor, nuestros AINES con mayor potencia, el ketorolaco y el ketoprofeno son fármacos bastante
fuertes, de potencia bastante fuerte para calmar el dolor en pacientes que tienen, ya sea en pacientes postquirúrgicos, ¿no? O pacientes que ingresan en emergencia con un cuadro de dolor severo, ¿no? Siempre y cuando monitorizando si este paciente no tiene, si va a entrar a la emergencia, no olvidemos que tenemos que ver mediante el examen físico y la historia clínica, ya, si este paciente no es candidato a entrar aún a quirófano, ¿no? Porque si administramos AINES en pacientes que van a ser operados inmediatamente, podemos tener una alteración de la función plaquetaria, ¿no? No olvidemos que los AINES van a inhibir, ¿no?, la función plaquetaria, ¿no?, mediante el tromboxano. Entonces tenemos también que entender que en dolores moderados podemos administrar distintos analgésicos AINES, ¿ya?, como el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, sulindaco, paracetamol, indometacina y metamizol. Dentro de los más seguros aquí podemos tener al ibuprofeno, sulindaco, el paracetamol son bastante seguros, ¿no?, en cuestión de que no nos producen tantos efectos adversos y han mostrado un mejor panorama en cuestiones de no producirnos manifestaciones en cuestión de los efectos adversos, ¿no? Bien. Que manifestaciones adversas pueden ser los procesos gastrolesivos, cardiotoxicidad, nefrotoxicidad que nos producen nuestros AINES, ¿no? Eso. Como dato también tenemos que saber que el ibuprofeno, sulindaco, la aspirina, el metamizol no parecen afectar la tensión arterial, ya son fármacos que no parecen modular la tensión arterial, o sea que son seguros, relativamente seguros en pacientes que tienen una tensión arterial, ¿no?, que presentan una hipertensión arterial. Los otros AINES sí pueden aumentar la presión arterial. Todo esto porque aumenta la presión arterial. Porque no olvidemos que las prostaglandinas son sustancias vasodilatadoras que participan en la hemodinamia, ¿no? Y que la disminución de las prostaglandinas van a darnos una inclinación más, que nuestro organismo tenga más sustancias vasoconstrictoras como angiotensina 2, endotelina, ¿no?, y que esto pueda inducir el proceso de vasoconstricción y aumentarnos la presión arterial, ¿no? Entonces el organismo se maneja así, ¿no? Hay un equilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entre las vasodilatadoras tenemos a las prostaglandinas, ¿no?, que el endotelio secreta también, esto para producir vasodilatación y contrarrestar las manifestaciones de vasoconstricción, ¿no? Bien, entonces tenemos por este lado que saber que los AINES con mayor poder antiinflamatorio tenemos la indometacina, el diclofenaco, el piroxicam, ibuprofeno, naproxeno y sulindaco. Entonces estos fármacos tienen mayor poder antiinflamatorio, ¿no? El ibuprofeno es un fármaco potente antiinflamatorio, es uno de los mejores antiinflamatorios, ¿sí?, el ibuprofeno. Tenemos por este lado que saber que la acción preferentemente central, los AINES que actúan a nivel central, nivel del sistema nervioso central, bueno, no es un AINES, pero participa en lo que son el proceso de analgesia y antipirético, como el paracetamol. Tenemos igual que saber que otros AINES, ¿no?, como el metamizol, ya esto, vamos a borrar esta parte, el metamizol, ya el metamizol tiene también una acción preferentemente central, metamizol, paracetamol y metamizol, ¿sí? El metamizol lo usamos como antipirético para disminuir la fiebre. Bien. Tenemos por este lado que saber que menor riesgo de gastrolesividad, qué fármacos AINES producen menor riesgo de gastrolesividad. El paracetamol, que hemos dicho que no es un AINES, ¿no?, pero está en esta lista, ¿no?, en los fármacos que estamos hablando. Paracetamol, ibuprofeno, metamizol, diclofenaco, celecoxib, naproxeno. Entonces todos estos fármacos tienen menor riesgo de gastrolesividad, ¿sí? Siendo el mejor de todos estos el celecoxib, ¿no?, porque es un fármaco, es un AINES selectivo, ¿no?, que va a disminuir solamente a la COX-2 y no la COX-1, que se encarga la COX-1 de mantener la protección gástrica, ¿no? Bien.
tenemos por otro lado acá un dato importante, que los AINES, tanto selectivos como no selectivos, se asocian a retención hidrosalina y formación de edema. Eso habíamos hablado en una clase pasada, ¿ya? Por el efecto inhibitorio sobre la prostaglandina E2. Entonces los AINES van a inhibir la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es una sustancia, es una prostaglandina que se encarga de producir vasodilatación a nivel de la arteriola aferente, mejorando la natriuresis, ya mejorando la filtración glomerular, ya. Entonces, al inhibir esto vamos a producir una disminución del filtrado glomerular, una disminución de la natriuresis y nos va a producir esta retención hidrosalina y formación de edemas, ¿ya? Esto contribuye al desarrollo de la hipertensión arterial y disminuye el efecto antihipertensivo de IEK, diuréticos y beta bloqueadores, ¿no? Entonces, cuando asociamos un AINES en pacientes con hipertensión arterial, entonces vamos a aumentar el proceso de vasoconstricción, ¿sí? Vamos a empeorar eso. Bien. Entonces tenemos por otro lado que saber que en situaciones de riesgo renal alto, como enfermedad renal crónica etapa 3 a 5, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática e hipertensión arterial no controlada, son contraindicaciones para su uso. En estos casos, la recomendación es usar analgésicos con baja actividad inhibitoria de ciclooxigenasa como el acetaminoafeno, paracetamol, ¿ya? O, ¿no? Evitando su uso prolongado. Incluso hay que evitar su uso prolongado del paracetamol o el acetaminoafeno, ya en pacientes con estas manifestaciones patológicas, ¿sí? O si no, optar por analgésicos como opioides, los opioides menores como el tramadol, ¿sí? Tramadol también sería una buena alternativa para pacientes que tienen algún tipo de dolor, ¿ya? Lo único malo es que los opioides no tienen, solo son analgésicos y no son antiinflamatorios, ¿sí? Bien, tenemos que saber también que la nefrotoxicidad por AINES, ¿ya? La nefrotoxicidad por AINES es muy rara en personas sanas. Sin embargo, los pacientes adultos mayores a 65 años y aquellos con comorbilidades como son la falla cardíaca, cirrosis y enfermedad renal crónica pueden desarrollar insuficiencia renal aguda. No olvidemos que en la anterior clase hemos hablado mediante un esquema que estas patologías, ¿no? Insuficiencia cardíaca, cirrosis y enfermedad renal crónica tienen una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? renal, ¿no? Ya, y esto va a producir, y estos producen, ¿no? Una activación de las sustancias vasoconstrictoras, como son la catecolaminas, angiotensina 2, la vasopresina, ¿no? Son sustancias vasoconstrictoras. Y estas sustancias vasoconstrictoras lo que hacen es disminuir lo que es producir vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Pero el mecanismo de defensa en estos pacientes, ¿no? ¿Ya? El mecanismo de defensa es la secreción de prostaglandinas, ¿ya? De prostaglandina E y de prostaglandina E, ¿no? Y esto va a producir una vasodilatación a nivel de la arteriola aferente que va a impedir, ¿no? que no se produzca una isquemia renal y que nos lleve esto a una necrosis tubular aguda, que es ya y que esto nos puede desencadenar una insuficiencia renal aguda, ¿no? Eso entonces, las prostaglandinas en estos pacientes que tenemos aquí son muy importantes para mantener el filtrado glomerular, ¿ya? Y no así tanto en los pacientes que no tienen patologías de retención hídrica o que tienen disminución del volumen, ¿no? Bien, entonces por otro lado tenemos que saber que los AINES producen gastrolesividad. Hemos dicho que los AINES en anteriores clases, que producen gastrolesividad porque van a disminuir la secreción de moco y van a aumentar la secreción de ácido, ¿no? Ácido a nivel de lo que es a nivel del estómago, ¿no? Y esto va a producir en primero nos va a producir una gastritis, luego si esto sigue avanzando una úlcera y esta úlcera va a alcanzar un vaso sanguíneo y nos puede producir una hemorragia digestiva, ¿no?
Las dos primeras causas más frecuentes de úlcera gástrica o úlcera gastrodenal son los AINES y son la bacteria, ¿no? Helicobacter pylori. Bien, la cardiotoxicidad se produce por el mecanismo de, por una trombosis, por la trombosis, ¿no? No olvidemos que los AINES no selectivos y selectivos van a inhibir a la ciclooxigenasa 1 y 2, ¿no? Y al inhibir a la ciclooxigenasa 2, que es la que nos forma los tromboxanos, ¿no? Entonces no vamos a tener un efecto de antiagregación plaquetaria, ¿no? Un efecto, no vamos a tener el efecto de agregación plaquetaria, ¿no? Agregación plaquetaria. Entonces eso va a hacer que nuestro cuerpo, en nuestros vasos sanguíneos se produzca una trombosis, ¿no? Bien. Siendo más frecuente en los pacientes que van a producirse mayor riesgo de trombosis en pacientes que usan los fármacos Coxib, ¿ya? Los Coxib, tanto Celecoxib, Rofecoxib, ¿ya? Los fármacos, los AINES selectivos, ¿sí? Nos van a producir mayor incidencia de trombosis, ¿ya? Porque esto van a inhibir a la ciclooxigenasa 2, ¿no? Bien, que es la que nos produce la prostaciclina, ¿no? La prostaciclina, ¿no? Que es efecto contrario al tromboxano. La prostaciclina es un efecto antiagregante plaquetario, ¿no? Un antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, si usamos Celecoxib o fármacos inhibidores selectivos de COX-2, entonces nuestro organismo va a ver mayor producción de tromboxanos, ¿no? Tromboxanos, y entonces esto va a producir un aumento de la trombosis, y es por eso que se produce cardiotoxicidad, ¿no? Mientras tanto que la nefrotoxicidad se va a producir, ¿no? Por el efecto, ¿no? El efecto a nivel renal, ¿no? De los AINES, ¿no? Que producen la vasoconstricción, ¿no? De la arteriola aferente. Bien, la nefrotoxicidad es más, obviamente, como lo hemos dicho más arriba, es claro y es evidente en personas que tienen ya una patología cardiovascular, ¿no? Bien, entonces los AINES más seguros siguen siendo el ibuprofeno y el naproxeno, asociados o no con inhibidores de bomba de protones como omeprazol o antagonistas H2 como la ranitidina, ¿ya? Entonces, entre todas estas manifestaciones generales que producen los AINES, estos, estos AINES, el ibuprofeno y el naproxeno, son considerados los que tienen menor riesgo de gastrolesividad, cardiotoxicidad y nefrotoxicidad, ¿sí? Bien, entonces por otro lado tenemos acá las interacciones de los AINES, Tenemos que saber que como interacciona con los fármacos anticoagulantes orales, ¿ya? Anticoagulantes orales, ¿no? Como el clopidogrel, ¿no? Anticoagulantes orales, ¿no? ¿Ya? Esto va a producir un aumento del riesgo de hemorragia, si los asociamos, ¿no? Va a aumentar lo que es el riesgo de hemorragia. Corticosteroides, ¿no? Como la hidrocortisona, la prednisona, ¿no? Van a aumentar el riesgo de úlcera. ¿Ya? Porque no olvidemos que los corticosteroides son fármacos que también producen una inhibición de las prostaglandinas mediante el efecto de la fosfolipasa 2, ¿no? Los corticosteroides inhiben la fosfolipasa 2. Y son también fármacos considerados con riesgo de ulcerogénicos, producir úlceras, ¿no? El fenobarbital si asociamos con AINES, va a disminuir la eliminación de AINES, ¿no? Con el fenobarbital. Los hipoglucemiantes, si asociamos con AINES, va a aumentar el efecto hipoglucémico, ¿ya? Al igual que con insulina. Las quinolonas, si asociamos con AINES, aumento de riesgo de convulsiones, ¿sí? Y estos compuestos herbarios como el ginseng, jengibre, ginkgo, ¿ya? Que son a veces frecuentes tomados por los pacientes, ¿no? Que
que son, les piden consejos, ¿no? A sus vecinos, ¿no? Que es bueno para esto, ¿no? Y ellos toman, ¿no? O sea, por eso hay que preguntar al paciente que todo lo que toma, ¿no? Todo lo que ingiere. Entonces, si este paciente toma este ginseng, jengibre o jingo, cualquiera de esos tres, y está llevando un tratamiento con aspirina, que es un paciente con infarto agudo de miocardio, aspirina, ya. Estas hierbas tienen propiedad de tienen actividad antiplaquetaria, o sea que esto va a producir un aumento de sangrado, ¿no? Entonces, eso vamos a ver con la asociación de aspirina, ¿no? Con estos compuestos herbarios. Entre las contraindicaciones de los AINES tenemos la enfermedad erosiva gastrointestinal, tenemos la insuficiencia renal aguda, tenemos la insuficiencia renal crónica, etapa 3 y 5, tenemos la hipovolemia, tenemos el asma, ya el asma también es cerca del 5 al 15% con pacientes asmáticos que toman AINES, se pueden desencadenar crisis asmáticas ya con uso de AINES. Insuficiencia hepática grave y tenemos contraindicaciones de los COXIP. Las contraindicaciones de los COXIP son la úlcera péptica activa o hemorragias digestivas. Pacientes que hayan experimentado asma o rinitis después de tomar AINES. La disfunción hepática grave, insuficiencia cardíaca congestiva clase 2 a 4, pacientes que padezcan isquemia cardíaca o hayan presentado un ACV isquémico. O sea, hay una contraindicación, ¿no? Esto último porque hemos dicho que los COXIC van a producir una inhibición de las prostaciclinas, de las COX-2 que producen prostaciclinas, y esto nos va a producir un efecto mayor y aumentado de tromboxanos que van a inducir a procesos de trombosis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en cuestión de AINES, viendo sus usos terapéuticos, algunos datos importantes, ¿no? Que AINES tienen mayor poder antiinflamatorio, ¿no? Y también en algunas situaciones, ¿no? Que no se pueden dar AINES, ¿qué podemos hacer, ¿no? Bien, entonces, eso es en cuestión de AINES. La próxima clase ya traemos el último capítulo de AINES, que son la posología, ¿ya? Bueno, entonces cualquier pregunta, por favor, al grupo, ¿no? Nos vemos, hasta luego.